Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Bien, voy a continuar entonces en este pequeño ciclo de breves charlas de crítica a las afirmaciones de Darío Strachberg en el TED de Rosario, titulado Reinterpretando a Dios. Vamos a hablar entonces nuevamente del antropomorfismo, que es una piedra de escándalo, aparentemente, para Darío en el momento de aceptar o no la revelación bíblica. Dice él, textualmente, como tuve una educación religiosa, primero tuve que pelearme con todos los relatos bíblicos. Postulé un Dios invisible, único, atemporal. Hasta ahí me la bancaba. Pero que Dios amara, se enojara, reclamara, eligiera a algunos, hablara con otros, ya era demasiado. Y entonces, cuando dice ya era demasiado, y ahí termino la cita, es cuando él hace el cambio, la inversión, y dice, bueno, esto no puede ser, ya es demasiado, voy a buscar a Dios como producto, como dice Feuerbach, ¿no?, de la subjetividad humana. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Ya lo dije en el video anterior, pero quería recalcar una cosa que me parece muy importante. Acerca del antropomorfismo bíblico, ya expliqué que no sería posible que Dios se comunique al hombre en un lenguaje incomprensible para el hombre. O sería posible, pero sería totalmente inútil. De modo que para hablar con nosotros, Dios utiliza formas sensibles, un lenguaje comprensible, utiliza cosas de la época, sentimientos también, conductas de la cultura de su tiempo, y entonces el antropomorfismo de ninguna manera es una prueba de que tal o cual contenido haya sido creado por el hombre, porque Dios puede ser origen también de ideas, de contenidos, de relatos, de hechos, que Él los reviste de forma humana para que sean comprensibles, ¿no? Y esto lo vemos sobre todo en el Evangelio. Pero también los detractores del cristianismo dicen, bueno, pero en las otras religiones también hay dioses, también son antropomórficas, ¿no? Y hay castigos, y hay rituales, y hay enseñanzas y apariciones. Abunda, realmente cuando uno lee la literatura clásica es muy interesante la intervención de los dioses, ¿no?, en la vida humana, cómo revelan el futuro, cómo ayudan a sus protegidos o castigan, ¿no? Bueno, toda la mitología, también la tragedia, las obras de Homero, ¿no?, están plagadas de la presencia de dioses, que esos dioses son sí representaciones de sentimientos o de realidades, el dios del mar, el dios del amor, ¿no?, el dios de la guerra, etcétera. Bien, pero el antropomorfismo bíblico tiene una particularidad, a saber que el contenido de la Biblia no es humano, es divino. Vale decir, el contenido de los mitos del paganismo, ¿no?, son muy humanos
y, diría yo, totalmente humanos. En cambio, en la Biblia encontrás cosas que no son humanas, que son de otro orden, de orden divino. Porque un hombre, por ejemplo, no piensa, no habla, no actúa, nunca, ni lo hizo, ni lo hace, ni lo hará, como actúa el Dios de Israel o el Dios del Evangelio, ¿no? Por eso no hay que confundirse, no hay que confundir la forma con el contenido. El contenido de las religiones paganas es humano y es totalmente comprensible, por ejemplo, que un Dios se enoje con otro porque está celoso, porque le robó la mujer o qué sé yo, ¿no? Son cosas que pasan aquí en la tierra y tienen su reflejo en el Olimpo. En cambio, en la Biblia no aparece eso. Sí hay enseñanzas que son comunes a todas las religiones en la Biblia también. La Biblia también es una transmisora de la gran sabiduría de la humanidad, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia enseñanzas que están también en el Islam, o en el budismo, o en el brahmanismo, o en la filosofía. Por ejemplo, el principio de oro de la ética, la regla de oro de la conducta humana, que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esto no es una enseñanza bíblica. También está en la Biblia, pero está también en la Mesopotamia, en Egipto y quizá en las religiones aquí de la América precolombina, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, y entonces ahí tenés vos un contenido humano que pertenece a la humanidad, a la gran tradición espiritual de la humanidad. Pero en la gran tradición de la humanidad no está, por ejemplo, la redención de Cristo en la cruz. Eso no está. Por eso San Pablo llama al Evangelio escándalo y locura. ¿Por qué? Porque va más allá del humano. Cuando Cristo habla, por ejemplo, de que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No es algo que se le pueda ocurrir a un hombre o a una comunidad. No. Estamos ante una enseñanza que uno puede aceptar o no, pero que no tiene un origen humano ni una explicación humana. Cuando Cristo en las bienaventuranzas no habla, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran, ¿no? Los pacíficos. Es algo que es casi inconcebible, se puede concebir, pero es casi inconcebible que haya salido de una experiencia humana, de la sabiduría humana. No es una sabiduría humana la evangélica, va en contra de la lógica, ¿no? Cuando Cristo perdona al buen ladrón. Recuerdo un catequista nos decía, ¿quién fue el primer santo que entró al cielo? Y todos pensábamos San Pedro, la Virgen María, qué sé yo. No, el buen ladrón. O sea, un ladrón que fue crucificado al lado de Cristo. Cristo lo perdona en ese momento. No, es muy difícil encontrar algo parecido en los grandes monumentos. Cuando hablo de monumento literario, no de piedra, ¿no? Es una expresión sacada del latín, monumenta, quiere decir las grandes piedras del pensamiento, ¿no? Donde está construida nuestra inteligencia. Bien, no hay monumentos del paganismo que encuentre este tipo de afirmaciones. Quiere decir que el antropomorfismo bíblico no es un antropomorfismo ingenuo, sino que tiene una profundidad insondable, insondable. Y uno no puede burlarse, ni pisotear, ni ignorar estas cosas.
Sí, la forma es simple. La forma de la parábola del hijo pródigo es simple, pero intenten comprenderla. La forma de la parábola del buen samaritano sí es simple, pero profundícenla. O la forma, perdón, del libro del Génesis, sí, obviamente es antropomórfica. Pero hay hombres que han estado años estudiando esos textos y van encontrando tesoros de sabiduría ahí. Y entonces la vulgaridad, lamentablemente reinante en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina hay una gran vulgaridad que se difunde de despreciar estas cosas de orden superior solamente porque no son comprensibles a primera vista. Y entonces se ríen de Adán y Eva y de la manzana, cuando en realidad uno debería arrodillarse y estudiar estas cosas, ¿no? Hablando del antropomorfismo, como dice acá nuestro amigo, que lo escandaliza, entonces rechaza a Dios, uno debería decir al revés. El hecho de que Dios hable en forma humana está hablando de su sabiduría, de que Él sabe acomodarse al tiempo y al espacio. Por eso con Abraham habla de una forma, con David de otra, con Moisés de otra, y Jesucristo habla de otra forma, porque los tiempos cambian, las épocas cambian, ¿no? Y entonces, bien, quería dejar en claro entonces que en el antropomorfismo hay como dos aspectos que hace falta remarcar. Uno es la forma, que es muy sencilla, y otro es el contenido. Ahora, la forma de la revelación bíblica también es insuperable, porque es muy difícil, yo diría casi imposible, diría que es casi milagroso el hecho de que una forma tan sencilla tenga un contenido tan profundo. Las parábolas de Cristo las puede comprender un niño, pero son incomprensibles para un sabio, para un filósofo. Las parábolas de Cristo son accesibles a personas que no saben leer, pero las personas que saben leer están años estudiándolas y no llegan a entenderlas del todo, porque cada vez que la leen se abre como un nuevo capítulo, es como una palabra que está viva. De hecho, San Pablo dice, la palabra es viva y eficaz, y más, y no recuerdo bien, como una espada de doble filo que llega hasta la separación de la mente. No recuerdo bien textualmente, pero habla de la palabra como de una espada, de la palabra de Dios, ¿no? Las sagradas escrituras. Y entonces, decir que tuve que pelearme con todos los relatos bíblicos es una expresión realmente de una ignorancia terrible, de una petulancia terrible. Que lo propio de esta gente es la petulancia. Yo hablé en la primera charla de la impostura. Y esta impostura está acompañada de petulancia, que es algo propio de la gente que sabe poco. Decía Louis Pasteur, decía, la poca ciencia aleja de Dios, la mucha ciencia acerca a Dios. Y los graduados, de los que terminan una escuela de filosofía, sea de la UBA o no importa, no saben nada, están empezando, pero sí ya dominan cierta terminología filosófica. Y están llenos de petulancia porque dominan terminología, palabras, y es palabrería, ¿no? Pero no tienen un contacto íntimo con la realidad, no tienen una experiencia larga, íntima, profunda con las cosas, pero sí dominan cierta tecnología filosófica. Y entonces, hinchados por esta petulancia que es propia de este tipo de filosofía,
que no venera, no respeta la realidad, sino que la fuerza, es propia de esta filosofía el rechazo de las grandes tradiciones de la humanidad, como es la bíblica, ¿no? Y en lugar de estudiarla, tuve que pelearme con todos los relatos bíblicos, dice. La verdad que asombra, es muy argentino esto, también quiero decir, es muy argentino. Esta cosa petulante, arrogante y chanta también, ¿no? Porque bueno, uno tiene que estudiar primero, no pelearse. Bien, dejemos eso ahí. Y entonces, dice Darío, pero que Dios amara y hablara ya era demasiado. Y quiero insistir en esta idea realmente terrible, terrible, esta hipótesis de que un Dios que ama y que habla es imperfecto y que la perfección consiste en no tener amor y en no tener comunicación con los demás. ¿Cómo es posible que un pensador, un filósofo, afirme tal cosa? ¿Cómo es posible que la filosofía afirme que un ser que ama, que se enoja, que elige y que habla no puede ser divino? ¿Qué tipo de filosofía, qué tipo de principios filosóficos hay que sostener para llegar a una conclusión tan inhumana, tan poco humana, tan poco divina? El hecho de que nosotros hablemos y amemos, y el amor obviamente produce dolor y resentimiento y un montón de cosas, habla de la dignidad del hombre. Habla de que el hombre no pertenece al mundo exclusivo de la naturaleza, sino que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso Aristóteles dice que el gran don del hombre es la lengua, el hablar. Por eso, para la filosofía, el hombre tiene una dignidad superior, porque ama, porque habla. En cambio aquí vemos que es al revés, es exactamente al revés. Y aquí hay un germen de lo que él va a seguir después, es que el hombre en la modernidad desaparece. La persona humana desaparece. Queda la humanidad abstracta. Feuerbach, que es un filósofo que Darío aprecia, de hecho lo cita acá más adelante, él dice que los atributos divinos existen realmente. Él distingue entre atributos y sujetos, Feuerbach. El error del hombre no es haber afirmado la existencia de los atributos divinos, como son la sabiduría, el poder, no sé, la libertad y qué sé yo, otros atributos, sino haber afirmado que esos atributos existen en un sujeto divino, distinto del hombre. Entonces lo que va a decir Feuerbach, que es una demencia total, pero bueno, aquí la demencia es lo habitual. Hay que acostumbrarse que cuando uno entra en estos juegos, es todo más o menos demencial. No hay que buscar sentido común acá. Bueno, entonces dice, el error del hombre fue haber atribuido estos atributos divinos a un sujeto extramundano llamado Dios, cuando el sujeto de esos atributos realmente existe, dice Feuerbach. ¿Y quién es ese sujeto? La humanidad. La humanidad. Por eso rechaza al Dios trascendente para afirmar la existencia de un Dios. Pero inmediatamente dice, pero esa no es Pedrito, el carnicero, o Doña Rosa, o el peluquero, o la peluquera, o el... No, eso no es. La humanidad entendida como
totalidad, una humanidad muda, que no habla, que no ama, una abstracción, una abstracción. Y obviamente, en este espíritu de abstracción, lo primero que se sacrifica es la persona humana. Por eso la humanidad de Feuerbach, aunque uno dice qué elevada que la representa, en realidad es una humanidad privada de lo es propiamente humano, a saber, de su carácter personal. La persona, yo amo, yo hablo. Bueno, eso no existe en Feuerbach, tampoco existe en los seguidores de Feuerbach, y por eso dicen, y con esto termino, que, la raíz del totalitarismo del siglo XX, fundamentalmente el soviético y el chino, tienen su origen en el racionalismo que nuestro querido acá Darío defiende, aunque pasó de moda, pasaron 200 años y realmente hay algo de anacrónico en todo esto, porque todo esto fue muy popular en 1850, en 1910, pero en el 2020 hablar de Feuerbach es como, no sé, como en el 2020 hablar de Feuerbach como si fuera un pensador actual importante sería como hablar de la medicina del Antiguo Oriente en lugar de los descubrimientos modernos, ¿no? Bueno, es un ejemplo tonto, pero lo que quiero decir que es totalmente anacrónico. Y aquí de nuevo se ve el desprecio que tiene este hombre hacia su auditorio, porque Feuerbach pasó de moda. Ya nadie que estudie seriamente la filosofía de hoy estudia Feuerbach.